Aprendizaje y memoria. Bases neurobiológicas de aprendizaje y memoria. El aprendizaje es el proceso mediante el cual las experiencias modifican nuestro sistema nervioso y por lo tanto nuestra conducta. A estos cambios les llamamos recuerdos. Las experiencias cambian el modo en que percibimos, actuamos, pensamos y planificamos. La principal función de aprender es planificar conductas que se adapten a un entorno cambiante constantemente. Aunque tenga cambios significativos, no se ubica en una sola región. El aprendizaje se puede representar en 4 formas básicas. Como vemos, tenemos 4 tipos de aprendizaje. Primero veremos el aprendizaje perceptivo, que es la capacidad para aprender a reconocer estímulos que ya han sido percibidos antes. La función básica de este tipo de aprendizaje es aportar la capacidad de identificar y catalogar objetos y situaciones. En cada uno de nuestros sistemas sensoriales puede darse aprendizaje perceptivo. Podemos aprender a reconocer los objetos por su aspecto visual, por los sonidos, sensación táctil o su olor. Podemos reconocer a las personas por la forma de su cara, al caminar o por el sonido de su voz. Como se verá, parece ser que el aprendizaje perceptivo se lleva a cabo fundamentalmente mediante cambios de la corteza sensorial asociativa, es decir, aprender a reconocer estímulos visuales complejos implica cambios en la corteza visual de asociación. Aprender a reconocer estímulos complejos implica cambios en la corteza auditiva de asociación y así por consiguiente. El aprendizaje estímulo-respuesta consiste en la capacidad de aprender a ejecutar una conducta determinada cuando se presenta un estímulo determinado, de modo que involucra el establecimiento de conexiones entre los circuitos que participan en la percepción y los que participan en el movimiento. La conducta podría ser una respuesta automática, como un reflejo de defensa o como una compleja secuencia de movimientos previamente aprendidos. El aprendizaje estímulo-respuesta incluye 2 categorías principales de aprendizaje que han sido ampliamente estudiadas. La primera es el condicionamiento clásico, que es una forma de aprendizaje en la que el estímulo sin importancia adquiere las propiedades de uno importante. Implica una asociación de un estímulo que previamente tenía escasa repercusión en la conducta y es ser capaz de producir una conducta refleja típica de la especie. Sin en cambio, el condicionamiento instrumental es una forma más flexible de aprendizaje que permite que un organismo modifique su conducta en función de la consecuencia que le acarrea. Como siguiente tenemos el aprendizaje motor, que es en realidad una especie especial de aprendizaje estímulo-respuesta. El aprendizaje motor no puede realizarse sin la guía sensorial y supone cambios en los circuitos neurales que controlan el movimiento. El aprendizaje relacional es el aprendizaje que consiste en aprender y comprender la relación que existe entre los estímulos individuales. Incluye la capacidad de reconocer objetos mediante más de una modalidad sensorial, su ubicación en el entorno y recordar la secuencia en que ha ocurrido. Ahora veremos que la memoria es una función del cerebro que permite al organismo codificar, almacenar y recuperar información del pasado. Algunas teorías afirman que surge como resultado de las conexiones sinápticas repetitivas entre neuronas, lo que crea redes neuronales. Tenemos los 3 tipos de memoria básicos, que es la memoria sensorial, que es la más breve, que solo retiene algunas milésimas de segundo. Esto hace más difícil
que seamos conscientes, pero resulta fundamental para percibir estímulos externos. La memoria a corto plazo, que se encarga de la retención de pocas piezas de información en breves periodos de tiempo. La cantidad total de información y el tiempo que mantiene depende de factores como la información, su formato, características, pero suelen aceptar entre 5 y 9 piezas de información durante 15 y 30 segundos. La información que llega a la memoria a corto plazo desde la memoria sensorial también puede entrar desde la memoria a largo plazo. Y finalmente tenemos la memoria a largo plazo, que se encarga de almacenar gran cantidad de información durante periodos extraordinariamente largos de tiempo. De hecho, pues esta memoria recibe alguna información desde su sistema, se ha subdividido en menores desde la memoria implícita y explícita. Memoria implícita es el sistema de memoria más complejo, puesto que la información que almacena no es accesible de forma consciente. Se trata de información que sabemos que tenemos, pero no podemos recuperarla voluntariamente. La memoria declarativa, al contrario, es aquella que puede formular con proposiciones o imágenes y está dividida en episódica y semántica. La episódica se encarga en general del almacenamiento de hechos. Los eventos almacenados en la memoria episódica son quizá vividos por la propia persona en su mayoría. La memoria semántica se trata de la información sobre el mundo o sobre lo que acontecemos, por ejemplo, las cosas de la escuela, y es fácilmente formulable en proposiciones. La memoria prospectiva es la de planificación de eventos futuros y en realidad trata de almacenar información sobre eventos que aún no han ocurrido, por lo que resulta un tipo peculiar de memoria. Plasticidad sináptica. Hess propuso un teorema que podría explicar cómo la experiencia cambia neuronas de un modo que ocasionaría cambios en la conducta. Su principio defiende que si una sinapsis se activa repetidamente al mismo tiempo que la neurona postsináptica emite potenciales de acción, tendrán lugar una serie de cambios en la estructura o neuroquímica de la sinapsis que lo reforzarán. Esto, por supuesto, tiene una implicación muy importante y vemos que está justamente aplicado al condicionamiento clásico. La estimulación eléctrica de circuitos de formación hipocampal puede desembocar en cambios sinápticos a largo plazo que parecen figurar entre los responsables del aprendizaje. Se descubrió que la estimulación eléctrica de alta intensidad de los axones que conducen información desde la corteza otorrinal hasta la circunvolución dentada ocasionaba un aumento a largo plazo en la magnitud de potenciales excitatorios postsinápticos en las neuronas postsinápticas. Este incremento ha recibido el nombre de potenciación a largo plazo. La formación hipocampal es una región especializada de la corteza límbica localizada en el lóbulo temporal. Muestra, debido a que la formación hipocampal está pegada en una dimensión y luego curvada en otra, tiene una forma tridimensional compleja. Incluye el complejo subicular, el hipocampo y la circunvolución dentada. Las neuronas de la corteza otorrinal transmiten la información aferente a las células granulosas de la circunvolución dentada mediante unas axones llamada vía perforante. Estas neuronas envían axones al campo K3 del hipocampo. El hipocampo se denomina asta de Hammond. Este hecho puede parecer algo trivial, pero explica por qué sus dos dimensiones se denominan
K1 y K3. Las terminales de las fibras procedentes de la circunvolución dentada establecen sinapsis con espinas dendríticas de las células piramidales. Los cuerpos celulares de estas tienen la forma de su nombre. El axón surge de la base de la pirámide y se dirige abajo, mientras que un grueso y largo tronco dendrítico se dirige hacia arriba. Estas se ramifican en dos direcciones. Una de ellas termina en el campo K1 y la otra viaja a través del trígono cerebral hacia estructuras del prosencéfalo. La potenciación a largo plazo puede provocarse en otras regiones de la formación hipocampal y tal como se verá en otros lugares del encéfalo. El fenómeno puede persistir varios meses y puede producirse en secciones aisladas de la formación hipocampal. Hay dos tipos de modificaciones cuando la sinapsis se fortalece. Las sinapsis individuales se refuerzan y se producen nuevas sinapsis. El fortalecimiento de nuevas sinapsis se logra con el aumento de receptores de AMPA possinápticos, y el segundo cambio se asocia a la potenciación a largo plazo, en el cual proliferan nuevas conexiones sinápticas. Los datos revisados indican que la entrada de iones de calcio a través de los canales controlados de MDA activa la KMK2, una proteína sinasa controlada por calcio. La K2 activada se traslada a la densidad postsináptica de las espinas dendríticas, donde prepara a los receptores de AMPA enviados a las espinas dendríticas en vesículas para unirse con receptores de NMDA, los cuales están anclados en cadenas de PSD95, la proteína de anclaje que mantiene a las moléculas en su lugar de la densidad postsináptica. Hay dos tipos de modificaciones cuando las sinapsis se fortalecen. Las sinapsis individuales se refuerzan y se producen nuevas sinapsis. El fortalecimiento de una nueva sinapsis se logra con el aumento de receptores de AMPA postsinápticos, y el segundo cambio se asocia a la potenciación a largo plazo, en la cual proliferan nuevas conexiones sinápticas. El papel de la potenciación a largo plazo. La depresión a largo plazo se refiere a la estimulación de baja frecuencia de aferencias sinápticas de una célula. Puede disminuir en lugar de aumentar la fuerza de sus sinapsis. También tiene una función en el aprendizaje. Aunque hay una elevada cantidad de sinapsis en el encéfalo, esta es limitada, pero en los animales pueden seguir aprendiendo a lo largo de su vida. Por ello, no parece probable que una sinapsis que se ha reforzado permanezca así para siempre. Dudek y Beer estimularon los colaterales de Schaffer aferentes a las neuronas K1 en secciones hipocampales de 900 impulsos de corriente eléctrica con una frecuencia de 1 a 50 Hz, y hallaron que las frecuencias por encima de 10 Hz ocasionaban potenciaciones a largo plazo, mientras que por debajo de los 10 Hz causaban depresión a largo plazo. Ambos efectos eran bloqueados cuando se aplicaba AP5, un bloqueador receptor de NMDA. Por tanto, ambos efectos requieren la activación de este tipo de receptores. Stanton y Shenowski comprobaron que la depresión a largo plazo asociativa puede darse en el campo de K1. Sin embargo, cuando se estimulaban las dos aferencias, se producía depresión a largo plazo.
trastornos en el aprendizaje y la memoria. Amnesia. La amnesia es un tipo de trastorno que afecta nuestra memoria y supone que no sea posible recordar y recuperar la información. El primer tipo es la retrógrada, que no se recuerda lo que sucedió antes de tener el trastorno y se trata del tipo de amnesia más conocido, tratándose de no recordar el pasado. La amnesia anterógrada, básicamente, quien no la padece no logra recordar lo que va sucediendo, es decir, no tiene memoria a corto plazo, si se olvida en unos segundos de lo que ha sucedido. Las personas que padecen esta amnesia no pueden aprender nada nuevo, no recuerdan nombres de las cosas y personas y no reconocen rostros. La amnesia retrógrada puede tener dos tipos de causas: una lesión en el hipocampo y otras estructuras relacionadas con el lóbulo temporal. La lesión puede ser la causa de un traumatismo cráneoencefálico, consumo de alcohol o sustancias tóxicas. Otras de las situaciones puede ser estrés o envejecimiento. Sin en cambio, la amnesia anterógrada, las causas de este tipo de amnesia suelen ser lesiones cerebrales con traumatismos cráneoencefálicos, encefalitis o problemas vasculares. Existen otros tipos de amnesia, como son la infantil, se refiere a la imposibilidad de recordar las cosas sucedidas cuando éramos niños, inducidas por drogas; disociativa, que no recuerda los sucesos traumáticos; y de fuente, que son cuando se recuerdan datos concretos pero no de dónde provienen.